Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya. Hola, bienvenidos todos. Me presento, yo soy Macarena Fernández, parte del equipo ejecutor del proyecto Conectando Raíces. Este proyecto es una línea de proyecto FDI que ya lleva 3 años en la Universidad de Valparaíso, que en conjunto a las chiquillas, a Camila, a Mimi y a Jennifer, estamos ahora ejecutando en conjunto al existente grupo de monitores interculturales al que ustedes están optando por sumarse. Y bueno, este proyecto busca principalmente sensibilizar, visibilizar y trabajar las temáticas en relación a migración y pueblo originario dentro de la comunidad UB, y también sacar estas temáticas desde la universidad hacia la comunidad. Nuestro enfoque dice relación con la formación profesional y con la tarea que tenemos nosotros como los futuros profesionales, valga la redundancia, por imponer o proponer estas temáticas, y también la tarea que tiene la academia de incluirlas y, y darles como la importancia dentro de, o la relevancia que tiene dentro de las investigaciones, las mallas curriculares, etc. Bueno, dentro de eso tenemos varias actividades, les vamos a ir contando. Una de ellas es esta, que es la formación de monitores. Hoy tenemos temática de pueblos originarios, de género y disidencias. Y la sesión anterior, como ustedes saben, los que participaron fue de migración, migración y trabajo. Los dejo con Camila. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Gracias por venir nuevamente. Como les estaba contando la Maca, la semana pasada pudimos realizar la jornada de migración, y esta jornada tuvo dos expositores de la Fundación Integra Valpo y quedó grabada. Entonces nosotras durante el fin de semana las vamos a compartir a través del canal de YouTube del programa intercultural, y se las vamos a compartir a sus correos para que puedan revisar en caso de que haya quedado alguna duda, y para que puedan aprender del material que allí se dispuso para quienes no pudieron asistir. El día de hoy, como dijo la Maca, tenemos otra temática que es pueblos originarios y género, y tenemos dos expositores. Uno es Antonio Calibán Catrileo, que es licenciado en Educación y magíster en Literatura Chilena de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y por otro lado tenemos a Selena Soto, que es educadora comunitaria e integrante de la comunidad andina Pachacuti y de jóvenes indígenas Valparaíso. Así que eso, si tienen alguna duda respecto a algún aspecto, lo pueden escribir en el chat o a nuestro correo, que es cultivando.raices@b.cl. Entonces le doy el paso a Antonio. No sé si estás por ahí. Mari, sí, acá estoy. Mari Damián. Mari Compuche, Antonio Calibán Catileo Piñén. Hola a todos, mi nombre es Antonio Catileo. Rume Mañúncula en Tufachi Chagún, Tufachi Manguelegun. Muchas gracias por este encuentro, por esta invitación. Rume Inche Rume Ayuculen, Tufachi Chagún, Fachanto. Estoy muy contento también de esta conversación que vamos a tener ahora. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Permiso? Sí, estás habilitado. ¿Podría tomar café? Sí, yo no quiero café. ¿Traducción? Bueno. Un poquito, Se ve la presentación. Hablando en serio, les digo que tenemos que tomarnos con mucha calma lo de la cuarentena. Hay gente que Eso les iba a solicitar, si es que pudiesen, mientras estén exponiendo, apagar sus micrófonos. Y después podemos generar la conversación, para que no tengamos interrupción. Ahora sí, disculpa. No se preocupen. Bueno, gracias por la invitación, como les contaba. Hoy día lo que yo quiero presentar no es solamente una investigación, sino es algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con poder comprender por qué dentro de la historia mapuche no tenemos
una historia sobre, por ejemplo, las disidencias sexuales. ¿Por qué nuestra sociedad mapuche pareciera ser que todavía se resiste a hablar como en amplitud de estos temas? Son temas complicados, son temas que no son fáciles de hablar, de procesar, si no son fáciles para hablar para la sociedad winca, la sociedad occidental, para el mundo indígena. Estos temas también han sido duramente criticados y vistos de mala manera, pero eso se debe por un proceso histórico de colonización. Eso es un poco lo que quiero yo decir de primer momento, de que cuando hablamos como de esta intersección entre género y pueblos indígenas, es más complejo que poder decir que somos personas como que nos podemos identificar fácilmente con una identidad LGTB. No quiero decir con eso de que no existen indígenas que son LGTB, por supuesto que sí. Yo también soy una persona que se podría identificar con una de esas identidades, pero también es importante en el momento de tratar de reconstruir una historia, una memoria nuestra, poder posicionarse desde los conocimientos y desde un lugar mapuche. Entonces ahí aparece un primer problema, que es que hay como una especie de tensión, que es lo que quiero comentar. La presentación de hoy día la titulé Turpu Gelayay con Kulenayin Inchin, que quiere decir nunca más sin nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque, como les contaba, no tenemos archivos, no tenemos historias, no tenemos un lugar político hoy en día en el movimiento mapuche reciente. Entonces también por eso esta frase de nunca más sin nosotros, es importante que se incluyan dentro de las mismas demandas que está proponiendo el movimiento mapuche hoy en día, que son diversas y también algunas se posicionan en estos lugares. Es importante que incluyan también esta perspectiva nuestra de personas que no somos heterosexuales, pero sí queremos también reivindicarnos como personas mapuche. Yo, todo esto no es solamente un trabajo mío, sino también es un trabajo de la comunidad a la que yo pertenezco, que es la comunidad Catrileo Mascarrión. Yo vengo de una familia de personas mapuches urbanas. Yo soy un mapuche del siglo XX, quizás no cumplo con los estereotipos del estereotipo de mapuche. O sea, yo no crecí en una comunidad. Mi abuela fue una persona que también se trató de blanquear y no nos quiso compartir parte de su cultura, y eso se debe a una historia de migración y una historia de discriminación que vivió mi abuela y mi mamá. Hoy en día yo puedo hablar con mayor soltura, ¿cierto?, de mi indigeneidad, de mi ser mapuche, pero es gracias también a toda esa dura historia que tuvieron que vivir mis ancestros. Bueno. Lo primero que les quiero compartir es que hay varias opciones. Podemos, por ejemplo, buscar en los diccionarios qué dicen al respecto, qué se ha escrito, qué se ha documentado sobre las personas no heterosexuales en contexto mapuche. Y ahí nos vamos a encontrar con cartas, crónicas y algunos documentos que fueron escritos por misioneros, personas, ¿cierto?, la mayoría hombres que vinieron desde Europa para, en el proceso de colonización, también evangelizar a la población mapuche. Esto parte desde la colonia hasta, yo me atrevería a decir, principios del siglo XX, este proceso de evangelización. Y eso va a ser muy importante para poder entender por qué no somos visibles y no tenemos una historia dentro del mismo mundo mapuche. Y eso es porque la evangelización, como un proceso de colonización, también trajo consigo una idea de cómo regular el género en las sociedades de los pueblos indígenas, no solamente mapuche. Y en esa forma de ordenar el mundo, ¿cierto?, a través del género, de que los hombres y las mujeres tienen ciertos roles, van a quedar un montón de experiencias fuera de eso. También recordar que la palabra homosexualidad, por ejemplo, se crea en Europa en el siglo XIX.
Y eso también es interesante porque a fines del siglo XIX, contemporáneo a la pacificación de la Araucanía en territorio mapuche, en lo que hoy día conocemos como Gulumapu o Chile, se crea también la ley de sodomía, que es la ley, ¿cierto?, que condena a las personas que no son heterosexuales y que se les condena su práctica sexual y también su forma de relación. Y eso, la ley de sodomía en Chile va a estar legalizada hasta fines de los años 90. Imagínense, desde casi 100 años duró esa ley. Entonces también estamos hablando de un montón de dificultades de un mundo que no puede entender un poco nuestras experiencias. Pero, más allá de los diccionarios que nos entregan algunas palabras que nos van a traducir como putos, pecadores nefandos, sodomitas, nos van a asociar a la brujería, nos van a asociar al calcu, que son como prácticas parecidas a la brujería, o nos van a asociar al pecado, al demonio, que somos lo peor. Yo encontré a una persona viva, que es un activista de VIH-Sida, que se llama Willy Morales, él es huilliche, y yo lo conocí a él a través del activismo en torno a VIH-Sida y de ciencia sexual. Willy, cuando viajaba a Santiago, yo me reunía con él para acompañarlo a sus medicinas, para acompañarlo al doctor o para reunirnos con las otras personas que participan de una organización. Una organización que también media con el Ministerio de Salud también. Es un activismo que viene muy de los años 90 y de las políticas LGTB. Pero lo interesante es que igual han abierto dentro de la limitación que es moverse solamente en un activismo institucional con el Estado chileno y no pensándolo también en vías de una autodeterminación política. Yo creo que igual es importante, y es importante reconocer el trabajo que han hecho estas personas, porque son personas mayores que yo, son personas que tienen ya por lo menos 30, 40 años de activismo. Y ahí, a través de estas personas, en específico de Willy, yo conozco que para nombrar dentro del contexto huilliche a las personas no heterosexuales se les nombra como epupillán. Pero ojo, epupillán mi idea, mi pretensión no es que se entienda como que yo estoy diciendo de que es sinónimo de ser gay, lesbiana, trans u otra identidad LGTB. Epupillán no se entiende como una identidad LGTB en el mundo mapuche. Eso sería un reduccionismo muy simple y que deja de lado toda la complejidad y la riqueza que tiene precisamente esto. Epupillán es una palabra, como un término paraguas que nos permite poder nombrar distintas experiencias, pero que no son necesariamente una sola manera de ser, una sola manera de desviarse, ¿cierto?, de una heteronorma. Entonces, Pupillán para mí es una pregunta abierta, es una pregunta que es una palabra que no está en los diccionarios, que no fue traducida por los misioneros, pero que todavía se conservó en un contexto de una comunidad huilliche, en la que participa y en la que vive Willy. Entonces, todavía persisten palabras para nombrar nuestra realidad desde nuestro punto de vista mapuche y también con la diversidad que tiene el pensamiento y el conocimiento mapuche. Pupillán es una palabra que circula, por lo tanto, contemporánea, y que yo creo que ahí veo una agencia política importante para hoy. O sea, ahí, por ejemplo, les puse una foto de cómo se ha tagueado, incluso en las calles, Pupillán como una marca de una palabra viva. Y bueno, si bien tenemos una palabra viva que podría nombrar, ¿cierto?, la complejidad de las personas no heterosexuales en el mundo mapuche, todavía sigue presente esta pregunta, para mí que es muy importante, que es ¿dónde están nuestros ancestres? ¿Dónde están? Nosotros no tenemos la oportunidad de poder nombrar y decir, estos fueron nuestros referentes, estas son nuestras personas no heterosexuales que existieron. ¿Por qué? Porque como les contaba, con el tema de la evangelización y la colonización, nuestras mismas comunidades también nos vieron como algo malo y por lo tanto nos rechazaron. Y muchas de nuestras personas fueron desplazadas de sus comunidades. Y también me atrevería a decir que durante el siglo XX muchas de esas migraciones mapuche hacia los centros urbanos también van a incluir a muchas personas que no son heterosexuales y que pueden, ¿cierto?, en un espacio urbano poder tener una práctica, una sexualidad, una forma de relación
que podría ser un poquito más aceptada en comparación con el mundo rural, ¿cierto?, de las comunidades, que también está lleno de personas evangélicas. También eso es una realidad sumamente compleja, pues se vuelve a repetir, ¿cierto?, de que nos vuelven a condenar como pecadores, nos asocian al diablo, al demonio, a la brujería, se habla mal de nosotros, nos desacreditan, etc. En el fondo nos han desplazado y nos han quitado un lugar político. Pero bueno, Sheomulei, Machi Weye Yem, ¿dónde están nuestros Machi Weye Yem, nuestros machis muertos? Porque esa pregunta que yo les mostraba de dónde están nuestros ancestres, en las crónicas, en algunas cartas, en algunos documentos coloniales, he encontrado algunos fragmentos que reflejan un poco qué pasaba en esas sociedades, pero visto siempre desde la visión de un hombre blanco, un hombre occidental, un hombre heterosexual. Entonces, siempre esa mirada y la forma en que nos van a describir va a estar permeada por esta matriz de pensamiento, que es distinta a la nuestra. Por ejemplo, en 1673, en un texto que se llama Cautiverio Feliz, que es una crónica de un cautivo que estuvo, un mestizo que estuvo viviendo en territorio mapuche por muchos años, escribió esta crónica, Cautiverio Feliz. Y en Cautiverio Feliz es el primer texto donde aparece, se describe a un machigüeye. ¿Quiénes eran los machigüeyes durante este siglo XVI, siglo XVII? Eran personas que cumplían un rol de machi, o sea, de un rol de una autoridad político-espiritual dentro de las comunidades, pero que además tenían una particularidad, que eran machis, que si eran hombres se feminizaban en su práctica espiritual, y si eran mujeres se podían como masculinizar a través de su práctica espiritual. Entonces eso es importante, es un dato importante. Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán los va a nombrar y lo va a describir como lo más horrible, lo más aberrante que pudo haber visto en el mundo. Un hombre travestido de mujer, ¿cierto?, con unas uñas largas, con un cupán, que es como un vestido, una falda más bien, y que está haciendo este machitún para sanar a la gente. Eso, desde una moral cristiana, blanca, heterosexual, ¿cierto?, de un hombre, lo va a ver obviamente como algo malo. Pero es interesante porque esa imagen que nos describe Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán en esta crónica da cuenta, sí, de que habían personas que podían transitar y que tenían una manera distinta de relacionarse a una idea de concepción del género como la entendemos hoy en día. Con eso no quiero decir que los machigüeyes eran personas trans o que los machigüeyes eran personas homosexuales o lesbianas. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que en el siglo XVII por lo menos sabemos, a través de este fragmento, de ese texto, de que había una práctica político-espiritual que se desbordaba de la idea de género como la entendemos hoy. Y eso es muy importante. Ahora bien, este otro grabado de Alonso do Valle, un poco contemporáneo a esa crónica y ese fragmento que les contaba sobre nuestros ancestros machigüeyes. Y aquí yo me quisiera centrar en que miráramos este grabado. Este corresponde al Parlamento de Quilín de 1641. Y ahí habla, ¿cierto?, de un pacto de paz entre mapuche y españoles. Pero si se fijan, yo voy a analizar este grabado, pero me gustaría leerlo también de esta manera. Y es que, si ustedes se fijan, son hombres pactando la paz. En ese contrato, ¿cierto?, de paz, en un parlamento, en un lugar donde se habla, vemos que aquí hay un sujeto político que son hombres indígenas y hombres, ¿cierto?, españoles. Quizá es una pregunta injusta, decir dónde están las mujeres, dónde están las disidencias sexuales, porque son preguntas también que son más contemporáneas. Pero sí es interesante revisar como críticamente estos archivos para hacernos preguntas para el presente. Aquí vemos, yo trato de interpretar este grabado como un momento también donde hay un pacto entre hombres, contemporáneo a este proceso de evangelización, ¿cierto?
aquí hay varias autoras indígenas, no mapuche, pero sí, por ejemplo, Aura Cumes, que es una feminista maya cachiquel, o por ejemplo Lorena Cabnal, que también es maya, o Yasnaya Elena Aguilar, que también es mije, o Adriana Guzmán, que también ella, si mal no recuerdo, es aymara. Son distintas personas pensadoras, activistas, que hoy en día están también revisando el pasado precolonial y el pasado colonial para poder entender este problema entre el género y el mundo indígena. Y muchas de estas autoras lo nombran como el entronque patriarcal, que quiere decir de que hay como una especie de contrato implícito entre un patriarcado occidental que se ha preocupado de construir la idea de un hombre como ser humano universal, pero que también este patriarcado occidental que viene, ¿cierto?, a colonizar los pueblos de Abya es el que hace el genocidio a los pueblos indígenas. Y por otro lado, también hay un patriarcado ancestral, dirían estas pensadoras, que no es el mismo patriarcado occidental, por supuesto que no, porque recuerden ustedes que durante el periodo colonial los indígenas no teníamos la categoría de seres humanos, o sea, pero sí hay una jerarquización, hay un orden colonial que trae el patriarcado occidental y que también instaura una especie de patriarcado ancestral, donde va a dejar a las mujeres relegadas, ¿cierto?, a esta jerarquía, y también a las personas no heterosexuales que van a quedar por fuera, ¿cierto?, de la historia. Por ejemplo, Aura Cumes dice que el patriarcado es un sistema que coloca a los hombres y a lo masculino en el centro de la existencia y va a dejar de lado, ¿cierto?, a todas las otras maneras de ser. Pero bueno, ¿qué habrán pactado? Me pregunto yo. ¿O cuáles fueron las condiciones del pacto? Y eso habla que no fue igual. Miren, aquí les voy a mostrar más fotografías de pequeños fragmentos de esta historia que estoy tratando de recomponer. Por ejemplo, aquí, ¿quién es? Seferino Namuncura, fines del siglo XIX. Él fue hijo y nieto de dos grandes caciques en Puelmapo, en territorio de lo que hoy conocemos como Argentina. Pero el padre de Seferino, cuando vivió el proceso de la campaña del desierto, también a fines del siglo XIX, y ahí nos encontramos con que llega un momento en que tienen que ceder estos caciques, y el padre de Seferino tenía dos hijos, y uno lo regala a la Armada Argentina, y Seferino, que como dicen las cartas y las crónicas, era un niño especial, un niño afeminado, un niño que le interesaban las cosas de las mujeres de su comunidad, va a ser regalado a los salesianos, para que siguiera el camino, ¿cierto?, de la vida sacerdotal, de la vida de un hombre célibe y la vida espiritual. Esta idea de estos argentinos, ¿cierto?, de estos genocidas argentinos como Roca, en complicidad, ¿cierto?, con Namuncura, una complicidad también obviamente desigual, van a llevar a este niño a un destino que va a ser que Seferino quieren ellos que sea el primer santo mapuche, que va a evangelizar y llevar, ¿cierto?, al camino del cielo y del Dios cristiano, ¿cierto?, hacia el pueblo mapuche. Entonces, Seferino Namuncura muere muy joven y muere de tuberculosis cuando está en Roma. Esta foto es muy importante para mí, porque tratando de buscar a mis ancestros no heterosexuales dentro de una historia mapuche, me encontré con esta, y con una carta de amor de Seferino al padre Cagliero, que fue quien se lo llevó, que lo apadrinó. Y es muy sugerente la mano como el padre Cagliero, ¿cierto?, le toma a Seferino. Yo estoy especulando a través de estas fotografías, pero estoy especulando porque la historia no me ha contado esta historia. Otro archivo fotográfico que yo podría considerar parte de mi historia como ser no heterosexual, mapuche. Esta foto también es tomada de principios del siglo XX, de un machi de la zona de Panguipulli, que se llamaba Machi Nahuel. Y este Machi Nahuel, yo no quiero decir que él era un machihueye o que él era una persona no heterosexual, no tengo idea, pero sí la imagen
me sugiere algo, y es que este machi está vestido con un macún, que es una manta, y está vestido con un cupán, que es una falda, que sería, ¿cierto?, dentro de una idea estereotipada, que está vestido con elementos de hombre y de mujer dentro de una tradición mapuche. Eso, para mí, me permite pensar y reflexionar que esta práctica de machihueye, que fue radicada ciertos años anteriores, todavía persistió hasta este momento que fue principio del siglo XX, que fue capturado este machi. Es decir, habían otras formas de ser, otras formas de entender cómo tu deseo, tu sexualidad, tu relación. Aquí hay otro archivo que he encontrado, también en Puelmapu, en territorio de lo que hoy conocemos como Argentina. Esta es como de los años 20, 1920 más o menos, y es un recorte de un diario. Apareció en este periódico, creo que fue más bien en una revista. Apareció esta persona, ¿cierto?, que se vestía como mujer, pero que fue vista como algo malo, y que además, esto es interesante, en el siglo XX la antropología y la psiquiatría también van a intentar patologizar a la homosexualidad, ¿cierto?, en esa época. Y también, por lo tanto, sobre este cuerpo indígena, no heterosexual, también va a caer esa patologización. Y aquí miren qué fuerte esta imagen. Presentan aquí a esta persona, ¿cierto?, y le ponen un hombre vestido de mujer. Después el médico de la gobernación examinando al hombre mujer, y después dice el hombre a medio vestir con el traje de su sexo. Esta imagen, este archivo es muy fuerte y nos habla de eso, de todo el duro, como de la dura historia nuestra, en verdad. Por lo tanto, nuestra historia como personas no heterosexuales está en recuperación. Esa historia no está contada todavía, estamos ahí, muchas personas tratando de entenderla y de construir esa memoria. Por lo tanto, también esta es una epistemología en recuperación, es un conocimiento en recuperación. No es solamente tener una historia, sino también es de darnos cuenta de que tuvimos nuestros ancestros que fueron autoridades políticos espirituales dentro de nuestras comunidades, y que ese conocimiento y ese lugar político fue quitado. Entonces, ¿cómo también recuperamos ese lugar político espiritual? Y cómo también hoy en día, dada la ausencia de esta historia, de este peso de la historia, de esta memoria, es que también es importante la creación, es muy importante. A través de la creación podemos también sensibilizarnos. ¿Cómo lo he hecho yo y mi comunidad? Lo hemos hecho a través de la práctica textil. Yo vengo de una familia de ñerécafe, de tejedoras. Y yo, por ejemplo, en el mimicán, que es una técnica textil, he podido encontrar ese como lugar dentro de un conocimiento mapuche que me permite entender que hay otras maneras de relacionarme más allá de la idea binaria. Porque en ñimicán son 3 elementos que tejen, y el tercer elemento el que flota. Entonces me gusta mucho pensar esa metáfora del arte textil mapuche, el ñimicán, como una manera de que todavía existen conocimientos que nos permitan recuperar esta idea de un pensamiento mapuche que puede entender, ¿cierto?, la complejidad de nuestro ser. No hay malallín. Esta es una palabra muy importante también, que quiere decir no olvidamos. No queremos olvidar, estamos luchando contra el olvido, porque eso básicamente es, luchar contra el olvido es luchar por seguir viviendo, para sobrevivir al peso de la historia, sobrevivir al genocidio, sobrevivir al olvido, a que la gente de nuestras comunidades más tradicionales no nos quieren. Y para eso, por tiempo no voy a mostrar el video, pero se los voy a compartir en el link. Pero junto con mi comunidad hemos hecho distintas campañas, usando formatos del arte, por ejemplo, para poder llegar a más personas. Entonces,
por ejemplo, aquí en esta palabra no Noimalayin, no olvidamos, hemos estado haciendo ya durante 2 años más o menos, tratando de recordar a otra persona que ha sido sumamente invisibilizada dentro de la historia mapuche, que es Federico Quibel Córdoba. Federico Quibel Córdoba era un temporero que se fue a trabajar a la zona del Maule, junto con otros hermanos mapuche, otros peñi, y que él fue violado por personas mapuche y no mapuche, y además estuvo agonizando por más de 1 año, y su muerte no fue recordada, su muerte no fue gritada en las calles. ¿Por qué? Porque se sospechaba de su sexualidad. Le decían maricón, puto, ¿cierto? Igual como en estos diccionarios se nos ha venido diciendo por muchos años. Y eso es doloroso. Federico Quibel Córdoba murió cerca de también otra dolorosa muerte para el pueblo mapuche, como fue Camilo Catrillanca. Pero también me pregunto por qué tuvo mayor visibilidad el caso de Catrillanca y no tuvo mayor visibilidad, ¿cierto?, un caso de violencia no solamente colonial, sino también un caso de violencia de género. ¿Por qué el pueblo mapuche no quiere hablar al respecto? ¿Por qué les da vergüenza, ¿cierto?, hablar acerca de estos temas? Esas son preguntas que quiero compartir con ustedes. Y por último, quisiera hablar de estas 4 palabras que para mí son muy importantes. He dicho importante todo el rato, pero de verdad esto se queda en el plano de investigar o de escribir, sino esto se queda en el plano de tratar de poder recomponer un espacio que se nos ha quitado. Y también, por eso la necesidad de yo, por ejemplo, de juntarme con más gente y pensarnos como una comunidad mapuche urbana, de personas que no somos heterosexuales, pero que también nos entendemos como Pupillán, pero mi comunidad está compuesta por personas trans, personas lesbianas, personas no binarias. Entonces, pero tratamos de no enmarcarnos ahí, sino tratamos de compartir nuestras experiencias como mapuche, urbano, y cómo también nos hacemos un espacio para hacernos la vida un poco más amable también, porque muchas de nosotras hemos sido expulsadas de comunidades más tradicionales, por ser afeminados, por ser más masculinos, por usar aros, etcétera, por tener tatuajes y un montón de prejuicios. Pero por ejemplo, esta palabra, tuculpansugu es la memoria, y eso es importante, eso es lo que estamos construyendo. Traukuleichi, una idea distinta a la de familia heterosexual. Traukuleichi es una constelación. Me gustaría pensar que mi comunidad es una constelación de personas no heterosexuales. Y también me gustaría pensar de que estas preguntas un tanto incómodas puedan aportar también al movimiento mapuche contemporáneo, que nuestras voces, nuestros puntos de vista también sean escuchados. Por eso es importante esta idea de Rakizuame Lugun, que quiere decir Rakizuame es pensamiento, pero no solamente es un pensamiento individual, sino que el Rakizuame Lugun está relacionado con un proceso reflexivo que es colectivo, y que en ese proceso convergen distintas perspectivas frente a un determinado tema o un determinado zugu. Es decir, esa capacidad colectiva de un Rakizuame Lugun, de juntarnos a pensar colectivamente cómo queremos ser nombrados, cómo queremos también agenciarnos políticamente dentro del movimiento mapuche, son preguntas muy necesarias para hoy. Y no solamente para hoy, sino también pensando en una futuridad, pensando en que si no tenemos ancestres, si no tenemos historia, también yo siento una responsabilidad de poder usar a favor, ¿cierto?, también los privilegios que yo tengo como una persona que ha podido estudiar, que ha podido conocer, que puede, no sé, que también yo no me quiero reproducir y eso también implica que tengo más tiempo. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi tiempo vital como un ser pupillán? Es también ayudar a que las futuras generaciones, la gente más joven que yo, también pueda florecer. Que las personas disidentes sexuales en contextos indígenas también podamos florecer. Eso es Rayunkulen, florecer. Porque también estamos cansados de sobrevivir.
es duro la violencia que tenemos que vivir, porque también tenemos que lidiar con la transfobia y la homofobia, pese a que nosotros no necesariamente somos LGTB, pero sí tenemos esa carga. Y eso es importante, rayunculén, florecer, para que nunca más en la historia se cuente sin nosotros. Y para eso es fundamental que hagamos alianzas y redes de solidaridad, no solamente en hermanos disidentes sexuales, sino también con otros hermanos de otros pueblos indígenas, porque somos pocas personas quienes estamos levantando este huichán, esta justicia, esta memoria olvidada. Por eso también me interesa mucho escuchar a nuestra cuyaca Selena, porque ella también nos va a aportar desde su propio lugar de enunciación y desde la riqueza, desde sus conocimientos, cómo también en su pueblo han entendido, ¿cierto?, estas otras historias nuestras. Así que, Fentén Mañún, muchas gracias, y eso. En el chat les voy a dejar algunos links por si quieren visitar algunas de más cosas, más información. Salto May Lamien, muchas gracias por tu presentación. Me parece súper interesante la temática que abordaste, que es el tema de los pueblos originarios y la diversidad sexual. Quería ver si a lo mejor dentro de los participantes hay alguien que tenga alguna pregunta. Este sería un buen momento para hablar. Hola. Hola. Ahora sí. Hola a todos. Quería hacer particular a Antonio. Resulta que hay un documental en Onda Media sobre Claudia Ancapán. No sé si has escuchado de ella, que es matrona y es trans. Y ella cuenta una leyenda bien particular, porque es mapuche, sobre la explicación que le daba su mamá a ella sobre la homosexualidad, que era una leyenda que trataba de una noche en la que se habían como desaforado los hombres y habían sido tocados por la luna. Por eso el documental se llama Claudia tocada por la luna. Quería saber si tú sabías algo al respecto de eso, o porque yo he buscado información como para ver si esa leyenda tiene algún sustento como infográfico, y no encuentro nada en realidad, más allá de como su comentario y cómo lo explicaba ella en el documental. Eso. Y muchas gracias por compartir la información y tus conocimientos. Son muy enriquecedores para mí, por lo menos. De nada. Estos conocimientos a mí no me pertenecen y para mí es muy importante dedicar mi vida, mi tiempo a poder tratar de reconstruir o armar una lectura en torno a esto para que sea compartida y que también sea discutida. Esto no me pertenece, nos pertenece a todos, de hecho. Y no, mira, yo vi el documental, pero no tengo mayores antecedentes de ese relato, que para mí no son leyendas, no son relatos míticos, no son pensamiento mágico, sino son fuentes de conocimiento que se han dado a través de la oralidad. Y eso también es importante, que ustedes como que se están formando también en estos espacios interculturales entiendan de que todos esos relatos antiguos de la gente que todavía persisten, también son conocimientos, también son epistemología. Y lo difícil es poder rastrearlas o poder saber la fuente o saber la verdad. Pero eso es lo complicado. Pero sí es importante que, por ejemplo, aparece una voz contemporánea como ella contando ese relato, y ese relato está vivo a través de su voz. Entonces, yo no trataría de buscar el origen de ese relato, de ese kimun, de ese conocimiento, sino lo atesoraría con esa persona viva que está contándotelo. Hay otras, a lo mejor les podría compartir otras cosas. Por ejemplo, hay otro documental en Onda Media que se llama Hilo Rojo, que habla sobre el contexto de VIH-Sida en pueblos indígenas, y ahí aparece hablando la papá y Sonia Catepillán, una mujer huilliche que cuenta sobre Epupillán, porque también se ha dicho, hay mucha gente malintencionada que ha tratado de decir que esto no existe o que esto es algo New Age, algo hippie, y esto no es así. Nosotros estamos hablando de algo sumamente político, y es que entender que nuestro cuerpo también es parte del territorio. Entonces nuestra lucha, por eso es importante encauzarla, creo yo, hacia
hacer estas preguntas que se tienen solo a través del género o la disidencia sexual, desplazarlas hacia el movimiento mapuche o algunos movimientos indígenas. Porque nosotros también entendemos nuestra sexualidad como parte de una compleja trama de la vida, de la biodiversidad. Nosotros le decimos Itrofil Moñén a la biodiversidad de vida. Reconocemos todas las vidas y las valoramos y las respetamos. Eso dice el pensamiento mapuche tradicional. Entonces yo también quiero entender a Epupillán como parte del Itrofil Moñén, parte de la biodiversidad. La vida es diversa y ahí no hay una forma de organizarla, de ordenarla, como se ha entendido. Separar la humanidad de la naturaleza, separar el hombre de mujeres, el pensamiento racional de lo emotivo. En el mundo indígena eso se difumina y eso es súper interesante de ir aprendiéndolo. La práctica y la teoría no son cosas distintas, no se da como los burgueses que están pensando desde los libros. El pensamiento mapuche, por ejemplo, parte desde la acción, parte desde la calle. Eso. Muchas gracias. De nada, de nada. Chiquillos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, para darle el paso a la siguiente expositora. Pero eran disculpa. como... ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Gracias, Antonio, por el kimono que acabaste de entregar, porque es una perspectiva que uno no suele escuchar. Cuando va a comunidades, hablan de diferentes cosas, pero no toman el tema que acabaste de plantear. Y antes de eso me acordé de unas lamien que decían que ellas cuando iban al sur tenían problemas en unos lofts más como tradicionales porque sus maridos compartían la cocina con ellas, pues sus maridos tenían que hacer las cosas a la par, pues, cosas tan básicas como esa, y ellas, las lamienes de allá, algunas del sur la miraban extraño, pues decían que se sentían enjuiciadas porque el hombre no tenía por qué estar haciendo el pan, no tenía por qué estar en la cocina, pues cosas tan básicas, pues. Y en la guardia también dicen que se sienten discriminadas porque existen otros tipos de lógica, ya no están así, y es una lucha interna que hay entre diferentes locos. Y fue súper importante que marcar ese punto de por qué hay muertes que sí se hablan y otras que no, pues sí siguen siendo igual de importantes. Y eso, y lo otro es que, disculpa si es patudo esto, que tú dijiste que eras Yayin, tejías, hacías, y es que aquí me ha sido súper a mí difícil encontrar comunidades, digamos, que participen activamente. ¿Tú perteneces a alguna o son de forma individual? Porque yo sé que hay una, por ejemplo, en Villa Alemana, de los Love de Villa Alemana, pero ellos por el tema de la pandemia tuvieron que parar. May Lamien. Bueno, yo partí tejiendo mirando, porque precisamente cuando yo voy camino a ser papá y yo ya necesito cada vez más papá y no me siento tan joven, pero cuando me acuerdo hace como 15 años atrás, empecé a interesarme por el vitral, el textil mapuche, tratando de también entender la historia de mi abuelita y todo eso. Una lamien mapuche no me quisieron enseñar a tejer. Y me dijeron que no, eso eran cosas de mujeres y que yo no me podía meter ahí. Pero después que me conocieron, se dieron cuenta de que yo tampoco no soy una persona, un hombre heterosexual, sino yo soy una persona no binaria. Hoy día me nombro así, pero hace 15 años atrás no, yo era una persona queer, venía de esos lugares. También descubriendo mi indigeneidad también ahí, en esos espacios como aquí de organización universitaria. Y nada, pues, se me fue la idea, pero hay lugares. Yo, por ejemplo, en Santiago tuve la oportunidad de tejer y participar con Atyayín, que es un grupo de una escuela textil que lleva más de 10 años. Yo aprendí con la Loreto Millalén, una ñaña, ella me enseñó a tejer mucho.
aprendí mirando, aprendí con ella, y también mis hermanas, mis hermanes también saben huitral. Mi comunidad se llama Catileo Mascarrión, también tejemos, y hemos participado también con las ñañas de la ruca de Villa Alemana. Pero hay que juntarse, como dice aquí Noemí, hay que juntarse, quizá deberíamos hacer cibertragún y juntarnos a tejer, porque tejer es hacer memoria, y eso es bonito también, es una escritura. Tejer y escribir nuestras memorias desviadas, hay que hacerlo. May, totalmente de acuerdo. Gracias. Mari, Pulamien, Kamisaraki, Cuyacanaka, Gilatanaka. Estoy metiéndome un poco, aprovechando que llegué tarde para saludar a todos los que están aquí. Estoy muy contento de ver a Antonio, a la Cuyaca Selena, después de tanto tiempo de verles, muy queridos. Y aprovecho como de hilar otro tema que se estaba conversando, de lo que mencionaba la Miena Abigail. En este territorio, en esta región que se conoce actualmente como Litoral Central, no sé, zona central, en el territorio de Picumapu, Coyasoyo, en realidad habemos una cachada de gente de pueblos, una cachada de gente indígena, una cachada de gente migrante, y es sorprendente cómo a veces estamos tan cerca y no nos damos cuenta de que en realidad aquí existe comunidad, aquí se hace comunidad, hay encuentros. Es maravilloso el momento en el que conociste a alguien y empezaste como a hacer una red enorme, donde al final nos damos cuenta de que la contención y el trabajo que se hace en esta territorialidad es maravilloso. Y todo este proceso que también hablaba Antonio, de el ser guariache, el reconocerse y el posicionarse como parte de un pueblo, en mi caso, en el caso de Antonio, como mapuche y como epupillán en la Guarriga, es bien complejo, pero en realidad dentro de ese camino que muchos no hemos tenido desde como primera infancia, porque no nacimos en Love, porque Kimun en algún momento de nuestra vida algo despertó en nosotros las ganas de querer buscar, conocer, preguntar las experiencias de nuestras familias, de no sé, alguna amiga que una vez te diste cuenta, te dijo, no, es que yo soy mapuche, no, yo soy aymara, hice esto. Puede ser hasta la cosa más mínima que te despierta el querer saber, el querer conocer en realidad cuál es tu identidad y de por qué, si nos miramos las caras, en realidad mucha gente que dice, bueno, no, yo no sé, mis apellidos son todos Winca. Si yo le pregunto a mi familia, te dicen, no, si venían de no sé dónde, no, todos venían de algún lugar que no es esta territorialidad. Y sin la intención de ser despectiva, en realidad yo les miro a la gente en la cara y es como, pero si en tus facciones, en tu rostro veo que probablemente algo en ti hay de los pueblos que habitaron ancestralmente este territorio, y eso es maravilloso intentar recuperarlo. Intentando responderle como bajando más de la nube a la pregunta a la Alemien, acá en Villa Alemana, como en la región, quinta región específicamente, en Villa Alemana, como decía, la Asociación Comunidad Huitrapurán, ahí en Quilpué, en Viña está Nacmapu, en Valparaíso está la comunidad Huefuelil Chamulein. Aprovecho de hacerle pseudo publicidad a Jóvenes Indígenas Valparaíso, comunidad maravillosa, llena de amor, llena de gente maravillosa a la que yo pertenezco, y también la Cuyaca Selena.
en realidad, buscando a poco, uno encuentra su nicho, independientemente de que estemos en la guardia. Eso, voy a dejar de variar. Hayaya, chamán, picuyaca. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, para pasar a la siguiente exposición. Yo, sí. Hola, no, quería felicitar a Antonio por el trabajo que ha estado haciendo. Encuentro que debe ser súper difícil también pelear contra el misticismo que hay en las propias comunidades. Yo personalmente no conocía esa realidad de los hermanos mapuche. Yo soy yeguita, indígena del norte, y bueno, toda mi cultura principalmente es matriarcal. Entonces nunca había sentido como ese miedo o esas cosas que decía él. De hecho, mi abuela, mi vieja abuela nos enseñaban a tejer, a bailar, a cocinar, porque era la forma de transferir la herencia, siendo hombre o mujer, el principio de la dualidad y todo ese tema. Pero todo lo que él está buscando y peleando contra esas cosas que, como él decía, el neo, no sé, neopueblo o cosas nuevas que se han estado mezclando, que surgen, yo creo, después del cristianismo, es como algo que es tan europeo que aquí no existía. Como decía yo, a mí nunca me habían dicho como algo tan raro de que eran cosas de mujeres. Y lo encuentro súper fome y súper triste porque eso ya deja de ser como parte de la cultura ancestral y se vuelve como una cristianización de nuestro pueblo. Y nada, felicitarlo, que ojalá siga adelante y que su lucha vaya siempre mejorando. Mañón, es cierto que es duro, y hemos tenido que poner el cuerpo a las críticas, y eso también es duro, afecta hasta la salud, pero también es importante, creo yo, hacerlo, ya estamos en el siglo XXI y somos indígenas del siglo XXI, y tenemos que también tratar de superar los esencialismos que nos han dejado los siglos anteriores, como el gran deber ser. Hay esa frase, el deber ser, como los indígenas debemos ser de una manera, los queer tenemos que ser de una manera, las lesguilleras, lesbianas, las trans. No es así. No es así. No hay una forma de ser. Y eso yo también encuentro que es súper potente de este kimun, de este conocimiento, esta palabra que es epupillán, que es una palabra huilliche, pero que a mí igual me toca, porque esa palabra yo no es que me quiero apropiar de ella y usarla descontextualizada, sino también yo me conecto con esa historia de disidencia, de migración forzada que tuvo Willy, que tuvo muchas personas que se nombran en Pupillán y que son mayores, que tienen más de 50 años. Ahí yo me toco con esa palabra, con esa historia de migración, de desgarro, de VIH, del activismo desde ahí. Porque también me interesa eso. No es fácil vivir con VIH siendo indígena. Y aún es más difícil viviendo en un contexto rural. Entonces, no sé, yo por ahí también creo que esos son temas súper delicados, pero que se tocan con ya otros temas que se pueden hablar en otros momentos, que es como qué pasa con el buen vivir, con el cume muñén, cume felén, con el estar bien, con las personas como nosotros, qué pasa con la idea de salud, como también qué pasa con la salud intercultural en torno, por ejemplo, al VIH-Sida. Si bien quizá la medicina mapuche no puede curar el VIH, pero sí puede ser una medicina complementaria, o que los indígenas, los mapuches, tengamos también el derecho de quienes vivimos con VIH de poder acceder a esas medicinas, a otras formas de medicina. Eso para mí es importante.
Gracias, Antonio, muchas gracias. Solo quería agradecer y también particularmente mencionar a Federico, ¿no? A la historia de esa violencia y agradezco también que haya subido, que esté el documental, que estés creando, que estés haciendo esto, porque es importante. También me acuerdo de ese año 2019, que fue muy concurrido y que fue muy fuerte en lo que sucedió con Federico, como decías, cómo se mezclan, ¿no? O sea, el ser temporero, la ruralidad, ¿no? La violación, la violencia sexual y también después, como también comentabas recién, la salud, ¿no? El hecho de que él estuvo en coma inducido, de que no tenían traductores para hablar con su mamá, que no hablaba en español, como una violencia tras otra, ¿no? Esta capa y como larga igual, ¿no? No fue como súbdita, sino que fue este proceso que también, como has comentado, es este colonialismo que se va reactualizando y reimponiendo y coercionando en el diálogo o en la interacción entre los pueblos o las periferias y los centros. Entonces, gracias y aquí seguimos, pues, ¿no? Aquí nos vamos tejiendo y nos vamos reencontrando. Sí, sí. Yo lo último que voy a decir, porque igual me gustaría darle el pase a Selena, no tomándome más la palabra, pero a Federico Kidel cuando estos otros hombres lo agredieron, lo violentaron, le preguntaban una y otra vez si él era homosexual. Y él, hasta el cansancio, dijo que no. Se veía como que él no lo reconocía, pero ¿por qué trataban de imponerle también esa idea winca de sexualidad? Federico Kidel nunca dijo que era pupillán, quizás nunca conoció la palabra pupillán, pero sí me gustaría pensar de que sí, Federico Kidel podría ser un ancestro mío y tuyo y de mucha gente, que no nos vamos a reproducir y que no vamos a tener nietos ni nietas, pero sí muchos de nuestros ancestros que no se reprodujeron tienen otras formas de familia. Por eso yo hablo de Traukuleichi, de que somos constelaciones también, no solamente familia. Eso también es importante, criticar la idea de familia heterosexual dentro del mundo indígena. Está muy escondida de la tradición. Pero bueno, da para largo y a mí me gustaría darle el pase a Selena, la verdad. Muchas gracias. De ley. Entonces, es momento de partir con la Cuyaca Selena. Les cuento que la Cuyaca Selena, Soto Guacunaco, Guarmi Aymara, mujer Aymara, es parte de la comunidad multicultural Pachacuti, que está territorialmente en la zona central de lo que se conoce hoy como Chile, y también es parte de la comunidad Jóvenes Indígenas Valparaíso, una persona maravillosa y bueno, yo creo que ella nos puede hablar un poco más y mejor de quién es y cuál es el trabajo que tiene. Cuyaquita. Aski suma Haipuki Panaya, Masinaka, Gilatanaka, Cuyacanaka. Muy buenas tardes, hermanes, hermanas, hermanos. Naya Humanakare Waliaruntama, yo los saludo con mucho cariño. Nayak Selena Huacucano Sutinitcua, mi nombre es Selena Huacucano. Aymar Warmi Patunca Kinsani Maranitcua, soy una mujer aymara, no heterosexual, de 24 años. Nayak Tichiritcua, Aymar Arum, Cosmovisión Andinampi. En estos momentos soy educadora comunitaria sobre cosmovisión andina y lengua aymara. Muy lejos de los parámetros de la educación occidental, sino con la idea de poder crear estos espacios, de poder hacer lazos afectivos, conversaciones cariñosas, crear memoria,
Así que dentro de ese proceso he podido también llegar a los círculos que decía Noemí, Lamien y también Antonio, sobre dejar de sentirnos fragmentados, como en la ciudad, como en un espacio indígena, en otro amigue, en otro hija, en otro trabajadores, y como si tuviésemos que estar racializados por todos lados. Pero la verdad es que es un trabajo que es bien comunitario, porque sanar es bien comunitario también. Y bueno, Kichurug, Parlasi ñaní, sobre el género y la disidencia dentro de la cosmovisión andina. Hoy día vamos a hablar sobre este proceso de una manera... Uy, ¿me veo? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Desde una visión decolonial. Para toda temática es importante ubicarnos desde dónde abordamos estos pensamientos decoloniales. Hoy nos encontramos en la zona sur del Collasuyo, pero para mayor claridad, el Collasuyo es uno de los suyos o territorios que compone el Tahuantinsuyo o territorio incaico. Este específicamente se extendía desde el sur del Cusco, los Andes, el altiplano de Bolivia por el lado del Titicaca, hasta la ribera del río Maule, en lo que hoy es Chile. En lo que hoy podríamos decir que es occidentalmente Chile, porque sabemos que también es un territorio ancestral. Nombramos este territorio porque es aquí donde podemos desarrollar la ciclicidad del tiempo y sus saberes, principalmente en la zona chilena del Collasuyo, vamos a decirlo así para ubicarnos geográficamente, donde está en un circulito. Y en toda Abya Yala realmente podemos ver que se extendieron procesos de imposición religiosa ante la sabiduría de los pueblos, porque estos muchas veces se contraponían y corrompían la moralidad y el binarismo que ellos trajeron a Abya Yala. Sumado a esto, se refuerza en el proceso de la imposición con algo más específico, que es la chilenización. Es aquí donde vemos que muchos pueblos adoptaron lo que en un inicio fue una imposición y pasó a ser algo propio, evidentemente bajo procesos forzosos y dolorosos. Con estos procesos moralistas internalizados es cuando empieza a haber el genocidio y fragmentación hacia las personas no heterosexuales y o no binarias dentro de las comunidades. Y esto viene acompañado del machismo, del patriarcado, la heteronorma, que no son más que la hegemonía de un sistema que crea violencia sistemática en todas sus formas. Muchas veces me han preguntado, no que los pueblos sostienen el mundo dual, y realmente esta es mi perspectiva muy personal. Sin duda, yo creo que sí, como parte de una complementariedad y visión comunitaria de los lazos, pero dualidad no quiere decir binarismo. A lo que me refiero es que el día y la noche, arriba, abajo, el sol y la luna existen, pero solo nos muestran como los apogeos del ciclo, es decir, como el cenit, como el punto máximo, pero lo que hay de un punto a otro, todos esos matices de un punto a otro son igual de importantes, son igual de necesarios, son igual de valiosos, son igual de hermosos, hermoses. Y porque la vida realmente no se compone de un sí y un no, porque eso responde a la inmediatez de este sistema. Los sentidos andinos realmente son matices, y esos matices de un punto a otro es los que necesitamos recuperar hoy en día, y es lo que nosotros como indígenas podemos decir que vamos a aportar a la diversidad siendo reflejo de la Pachamama. Por esto es que les voy a compartir dos conceptos que vamos a profundizar un poquito más. Ahí si me pueden cambiar eso. Paisuma, muchas gracias.
El primero es Keosa. Keosa proviene del Keusuña, que significa torcer, desviar o alterar la rectitud. En el libro Vocabulario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio en 1612, hace referencia a pecado nefando con el término Kiusujucha, palabra aymara. Es decir, con esto que la doctrina católica sanciona la naturaleza no heterosexual y más encima se organiza y encausa sus significados y sus visiones lingüísticas en la lengua aymara. O sea, yo puedo denigrar a alguien en aymara por no ser heterosexual. Kiusujucha. Fuerte. Del mismo modo, la entrada para Keosa en el diccionario bilingüe castellano-aymara de Félix Laime Piurinami en el 2002, en fin de sancionar y estigmatizar y anula la conducta no femenina ni no masculina. Aquí dice que Keosa, un poco más abajo, está un poco encerrado, lo pone como afeminado. Y el Kewa lo pone como maricón, no hombre ni mujer. O sea, el dato ni hombre ni mujer del diccionario de Laime es crucial para entender la anulación que existe. Se aísla el Keosa del estricto género binario aymara chachawarmi, hombre-mujer, y al no corresponder a ningún género, no existe. Lo que es totalmente brutal y reivindicador. El otro término, ahí como que pasamos, es Kari-warmi. Kari es hombre y Warmi es mujer, en quechua y en aymara. Es decir, que este es un ser que se identifica con estos dos términos para convertirse en una persona andrógena, realmente, que habita dos espíritus dentro de ella. Pero es muy importante, realmente muy importante, recalcar que no hay que estereotipar estos espíritus bajo las normas y construcción sexista y patriarcal que sostiene este sistema occidental. El ser Kari o ser Warmi dentro de la cosmovisión andina, en nuestra memoria, es significativo. Para ello tenemos a Bartolina Sisa, gran guerrera que levantó a todo el pueblo aymara contra los españoles. Tenemos Kari que han sido también significativos, pero realmente es algo muy personal. No vamos a encasillar ni a generar procesos sexistas. Lo que sabemos es que no son dentro de estos parámetros occidentales. Para poder profundizar el Kari-warmi, vamos a entrar en un trabajo realizado por la colectiva No Tengo Miedo, que es parte del territorio Perú, sobre el mito, el rescate del Chuquichinchay, que significa felino danzante y es guardián de estas personas Kari-warmi. Entre el 1600 y el 1630, el cusqueño Santa Cruz de Pachacuti narra el mito de Chuquichinchay en una crónica llamada La relación de antigüedades del Reino de Perú. Y nos menciona que cuando el Inca Pachacutec acababa de regresar al Cusco, encontró a su padre y a su hijo, a su padre al borde de la muerte y a su hijo a punto de nacer. Por ello, tomó la decisión de reunir a toda su familia en el Apu de Otorongos, donde habitaba Chuquichinchay, que era esta deidad que protegía a Kari-warmi. Chuquichinchay, o felino danzante, es el nombre que, al proteger a estos indios de dos naturas, generaba que estas personas representaran tanto la energía masculina y femenina de manera simultánea. Y ahí nos damos cuenta que en los Andes prehispánicos la realidad era entendida según el principio de la dualidad complementaria.
Es decir, este consiste en la presencia de pares opuestos que deben relacionarse de manera recíproca para mantener el equilibrio social, cultural y político. Las relaciones de género también se ordenaban según este principio y se expresaban en la dualidad Kari, masculino, y Warmi, femenino. Bueno, este mito cuenta que Pachacútec invocó a Chuquichinchay a través de los chamanes Kari-Warmi, seres andrógenes que representaban la unión complementaria entre estas dos energías para curar a su padre y para tener un buen término con el nacimiento de su hija. La presencia de estos personajes en los rituales sagrados de los incas indican que cumplieron un rol importantísimo en la reproducción del sistema social andino y espiritual. Con la colonización todo cambia realmente. El virreinato rechaza las prácticas rituales andinas y busca acabar con los indígenas Kari-Warmi como parte de las campañas de extirpación de idolatrías, tal cual. Ellos también sabían que eran muy importantes estas personas. Incluso en el Archivo General de las Indias, en 1566, se prohíbe explícitamente la presencia de las personas femeninos masculinos en el ámbito público. Es totalmente imagen y espejo de lo que vivimos hoy en día también. Es importante este registro, que es un gran trabajo de la colectiva No Tengo Miedo, de personas no heterosexuales que también tratan de reivindicarse desde su ancestralidad para dejar de estar fragmentadas, porque al final esta memoria que hablaba Noemí hace un momento no es más que la ciclicidad del tiempo y los saberes también. Como estamos en un tiempo de Pachacuti, le llamamos al tiempo donde significa el volver a la tierra, y volver a la tierra es recuperar memoria para dejar de estar abajo y poder ver desde arriba con la tierra, cambiar el mundo y encontrar un equilibrio, no dominante, efectivamente. No vamos a reproducir este sistema. Yo creo que vamos a sanarnos de este sistema y a los tiempos de la tierra. En la próxima diapositiva podemos ver lo que pasa hoy en la actualidad, principalmente con las chinas morenas. Hichuruj significa hoy, y hoy podemos ver a estas chinas morenas. Como la memoria es muy cíclica, a finales de los 60, en el Carnaval de Oruro, aparece la primera china morena como figura, caracterizado por Ofelia o Carlos Espinosa, que es el creador de la figura en la morenada. Mucho después se llevó este personaje a la entrada del Gran Poder, que son carnavales muy característicos de Bolivia, que tienen una característica también muy religiosa, pero parte del sincretismo, y la semilla de todas estas celebraciones siempre es la cosecha, la tierra, el territorio, el cielo, el cosmos. Por lo tanto, las compañeras travestis empiezan a ser parte de las agrupaciones danzantes andinas y a reivindicar esta memoria que se tuerce, como Eusa. La próxima diapositiva vemos como también comentaba Lamien, vemos a Adriana Guzmán, que se define como lesbiana aymara y expone en el diálogo su visión sobre los procesos de despatriarcalización y descolonización ante el feminismo, lo que significa construir un espacio desde los cuerpos oprimidos y los territorios propios en la creación de alianzas comunitarias, y que este cuerpo territorio se exterioriza como un campo de batalla simbólico, en el cual cada lucha es válida y se defiende atravesando distintas opresiones como el patriarcado, la colonización, la heteronorma y el racismo. Y por fin, o sea, y otro gran
como exponente de esta memoria cíclica es Giuseppe Campuzano, quien es un filósofo peruano y performancero, que fue fundador del Museo Travesti de Perú, proyecto conceptual, móvil y portátil que se arma y desarma en distintos espacios. Es totalmente revolucionario el contenido de su performance porque tiene que ver mucho con la reivindicación travesti en las danzas del Perú, y lo ve como un artefacto político para preservar una memoria mestiza y crítica ante como el proceso de la colonización, pero teniendo muy en cuenta quiénes son los colonos y quiénes son los colonizados. Y esto principalmente para crear espacios para travestis dentro del mundo mestizo. Y realmente tenía mucho que ver con la emancipación corporal, como él mismo lo dice, para llegar al punto espiritual. Y para poder también abrirme hacia ustedes, puse un espacio también de experiencia personal, que tiene que ver mucho en verdad con que a pesar de que toda esta realidad en los pueblos ha sido borroneada y que es tan importante en nuestras cosmovisiones, la memoria no escapa de la ciclicidad. Y hoy vemos estas reivindicaciones como una memoria ancestral. Somos cuerpas cansadas, esa es la verdad, somos cuerpas cansadas de la negación, del esencialismo de algunas partes que creen que la memoria es estática, es tradicional arbitraria, y que sienten que no podemos seguir construyendo bajo el propósito de recuperar memoria, porque realmente mucha gente siente que estamos creando memoria, y la verdad es que sí, pero a partir de recuperarla, porque realmente es algo cósmico lo que está pasando. Podríamos darle vuelta toda la noche sintiendo por qué pasan estas cosas justo ahora, y muchas generaciones anteriores dicen, nunca había visto esto antes o sentido una revolución así como la de ahora, y es porque está escrito en algo mucho mayor que este sistema, que es lo cósmico, que es el cielo, que son nuestros espíritus, y nosotros solo nos movemos ante eso, en verdad. Y yo creo realmente que el término LGTBQ queda corto para nuestra recuperación, porque homogeneiza demasiado la diversidad y los dolores que hemos sufrido, incluyendo la migración forzosa y la extinción de nuestras cosmovisiones, y quedando afuera experiencias y realidades de clase y de privilegio, que es la realidad actual. Bueno, principalmente pongo esta imagen, que es un podcast que lo puso en la mía en el chat, que esta es memoria comunitaria que hemos podido crear con jóvenes indígenas Valparaíso. Son podcasts que apuestan por esta mirada decolonial de existir en la ciudad. Nosotros nunca, la verdad es que varios de nosotros llegamos a esta comunidad sintiendo dolor, quizás desde donde estábamos, como de las migraciones forzosas, de los linajes dolidos, y también porque no se entendía muy bien el concepto de existir en la ciudad. Y realmente hoy podemos decir que bajo el cemento están nuestros ancestros, y lo vemos cada vez más palpable bajo construcciones que encuentran vestigios, y decimos estar aquí no es azaroso tampoco. Y es totalmente un camino como
del presente, poder entendernos en la ciudad. Es muy hermoso lo que está pasando porque también dejamos de fragmentarnos, como les decía. Y este capítulo en específico hicimos una recuperación de la memoria ancestral, donde bajo conversaciones cariñosas nos reconocemos algunas como mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias y otras y otros sentimientos que no tienen palabras, que nunca van a caer en palabras, sin excluir nuestro espíritu ancestral de ese proceso. Al contrario, cada vez más enraizado a este territorio que nos ha plantado en la vida y su porqué también. Bueno, bajo esto, creemos que igual es un daño irreparable lo que han hecho para la gente no heterosexual dentro de las comunidades. Está como muy parecido a lo que le pasa al cerro cuando lo intervienen y le ponen monocultivo. Es algo que va a tomar su tiempo y es en el que estamos. Si han pasado 500 años de colonización hasta ahora, quizás sean 500 años más los que nos toque descolonizarnos, y realmente esos son los procesos de la Tierra también. Bajarle un poco al sentido de rapidez que tiene y eh, poder aportar a ese proceso lento, pero que avanza, ¿sí? Y está pasando cuando nos negamos a seguir estas normas que paradójicamente se van en sentido contrario, porque reproducen la exclusión. Todo lo que tiene que ver con la homofobia, con procesos de discriminación, excluyen. Y los comportamientos misóginos, homofóbicos, machistas, clasistas y racistas, en verdad ya es algo que nos cuestionamos y no es parte de nuestras comunidades. Y yo participo en Jóvenes Indígenas, que quizá es algo más contemporáneo de conversar, pero en Pachacuti también, que es una comunidad solamente andina, que habita en el Valle del Marga. Tenemos una huerta comunitaria, también hacemos práctica oral y de cosmovisión, queriéndonos mucho. Podemos ver que también abrazamos esta diversidad y hay mucha deficiencia porque no existe una profundización política en la lucha. Solamente es por derechos, por inclusión, por aceptación, pero no se lucha realmente por cambiar la estructura patriarcal, que igual es hacia donde existe la mayor génesis de violencia. Entonces, eso es el llamado igual que hacemos como comunidad. Y para finalizar, la última foto, en verdad que ese día ahí están mis cuyacanacas, mis hermanas, de las cuales también compartimos mucho con las comunidades afrodescendientes del territorio, para poder decir que nunca más sin nosotras. En todos los pueblos nos acallaron y en todos los pueblos la memoria es muy cíclica, así que esta información para a ustedes con mucho cariño. Y bueno, con esto finaliza, así que Jiki sin cama. Jiki sin cama significa hasta nuestro próximo encuentro y muy agradecida de este espacio. Cualquier consulta pueden hablarme ahora y yo muy abierta también para responderles. Muchas gracias, Selena. Muchas gracias. ¿Podríamos abrir las preguntas para que podamos generar una conversación? ¿O alguna acotación? No sé. ¿Algo que quieran compartir? ¿El espacio está abierto? ¿Me escuchan?
Bueno, yo quiero agradecer a los dos porque la verdad es que el tema es súper importante visualizarlo, o sea, demostrarlo porque, bueno, yo no había cachado mucho en realidad como de pueblos originarios ni de nada, pero la verdad es que la primera charla de migraciones y ahora esto, encontré que fue demasiado bacán. Entonces quiero, más que alguna pregunta, agradecer por esta experiencia bacán que nos están dando, este enriquecimiento de conocimiento. Eso. Paisuma, muchas gracias. Y muchas gracias también a las chicas que abren este espacio, a ustedes como estudiantes y futuros profesionales, para abarcar también espacios antirracistas y anticoloniales. Eso es un aporte para todos y de todos. Hola, otra vez. A mí me gustaría hacer una pregunta, bueno, agradecerle a Selena por compartir esas palabras que fueron muy hermosas. Toda la información es muy hermosa en realidad. Lo que nos contaba, muy importante también. Me informó de muchas cosas que no sabía y quería preguntarle si existe la posibilidad, no sé si quizá es patúo, pero de pedirles su correo o si existe la posibilidad de seguirles en redes a ustedes como para organización de jóvenes indígenas, porque para mí personalmente es muy importante poder acceder a estas informaciones a través de su relato para un trabajo personal que quiero realizar. Creo que conté en la sesión anterior que yo estudio cine, entonces estoy tratando de autogestionar como toda esta información y poder transmitirla, porque creo que el mayor trabajo es llegar al inconsciente colectivo de las personas y que así entre todos podamos como ir cambiando la realidad o ir generando este cambio, ayudando a la naturaleza, como decía Selena, que ya está haciendo su trabajo. Creo que lo compartieron ahí en el chat. Sí, ahí ves el de Jóvenes Indígenas Valparaíso, es tal cual. Ahí va. Y ahí podemos conversar también. Realmente igual siempre estamos muy sensibles ante los procesos de visibilización, porque primero es como tener esta información como indígenas, internalizarlas, sanarnos y luego compartirlas, porque yo creo que estamos bajo procesos igual muy extraños dentro de este sistema, que es parte de como de las transiciones, donde existe mucho extractivismo, existe mucho también como apropiación cultural, y estamos súper sensibles a eso. Siempre, ante todo trabajo comunitario y colectivo, los lazos afectivos es el mejor puente. Para eso tenemos que conocernos y conversar, y eso es simplemente poder conocernos más, así que ahí podemos comunicarnos y conversar, pero esta memoria del podcast que puse ahí es abierto a todo público, está en Spotify de hecho, y este específicamente es el capítulo 6. Así que con mucho cariño y respeto uno dice estas cosas, porque tampoco han pasado muchas situaciones, pero esta es la realidad, que somos súper cuidadosos también con quienes nos vinculamos por respeto a nuestros espíritus también. Pero muchas gracias, muchas gracias. Una conversación ahí con las chicas, con todos podemos hacer una reunión, pero visibilizar es súper importante. Y es súper importante, así que muchas gracias.
Muchas gracias. Buena pregunta que hizo Yasna, y también me gustó mucho lo que dijo Selena, y ahí me quisiera seguir con ese hilo. Es súper importante que hagamos estas conversaciones, es muy necesaria, porque por muchos años nos han dado, pero primero es importante, como decía ella, que nos cuidemos y que estas conversaciones ojalá se den en espacios donde podamos estar bien, que no se nos critique, no se nos juzgue, pero tampoco que nos vean como algo exótico o como algo nuevo. Eh, no te estoy diciendo a ti esto ya no por si acaso, sino lo comparto en general, porque el tema de la apropiación cultural es muy delicado y es muy sensible. Yo, por lo que percibo de lo que nos contó Selena, lo que yo les conté, son cosas que son lentas, que nos hemos demorado en procesarlas para contarlas así tan ordenadas. No funcionan a través de la economía de la novedad, porque son conocimientos que han estado en nuestros pueblos por más de 12.000 años, solo que han estado invisibles por un par de siglos. Pero como decía Selena, la memoria es cíclica o espiral y es porfiada. Y acá estamos. Es como hemos estado siempre. Lo que yo quería preguntar es como una pregunta que lanzo en general, es como si es que necesitamos visibilidad, porque también la visibilidad tiene algo bueno y algo malo. Creo yo que es bueno que entre más gente lo conozca y que también nosotros nos abramos a compartir esto, sí, pero por otro lado también la visibilidad trae consigo de que se tergiverse la información, de que se armen lecturas apresuradas o demasiado como que sintetizan esto. Y ese es como el miedo que yo siento de que, disculpen que lo vuelva a repetir, pero yo creo que sería un error muy desde lo inmediato creer que estamos hablando de que Cariwar, Minquiusa, Epupillán son sinónimos de una identidad LGTB. No es así, estamos entendiendo otras formas de sexualidad, de relación con toda la vida, no solamente humana, desde una perspectiva aymara, quechua, mapuche, en un espacio compartido además que es Picumapu Collasuyo. Es un territorio que además compartimos entre estos pueblos, con pueblos de Quita, pueblo Chango. Entonces eso también es importante de decirlo. Y bueno, estos espacios son los que se agradecen, son los espacios donde se produce esta comunicación, este contacto, esta conversación. Y también yo creo el cuidado, porque sí, el cuidado, más bien eso, es como cada vez que estamos hablando el conocimiento se multiplica, quizá a muchas de las personas que están acá les resuena, eh, les llega, les toca. Es muy importante como para quienes somos indígenas, que venimos de una historia de migración y de un contexto urbano, que no necesariamente cumplimos con el deber ser, ¿cierto?, del mapuchómetro o el aymaramerómetro, no sé cómo se dirá, eh, que tengamos estos espacios y conversemos y también hablarlo con gente chilena que también, nosotros también crecimos en un contexto en que en las escuelas no nos enseñaron nada de esto. Y hemos tenido que, con otra gente, en cada uno ha hecho un camino, un trecán, y ahí hemos ido construyendo estas memorias. Y también yo me diría que aquí hay un activismo. Y que tristemente a lo mejor los movimientos indígenas más tradicionales no lo valoran. Creen que a lo mejor estamos hablando de que esto está como en luchas de segunda o tercera categoría, y yo creo que no es así. Chaltuma, y también por tu intervención, y Paisuma también a la Cuyaca por compartirnos toda esta información. Agradezco mucho su participación el día de hoy, porque siento que en el fondo representan a los jóvenes indígenas, y eso es lo que queríamos mostrar un poco en esta presentación.
una conversación desde los jóvenes, dirigida hacia más jóvenes, y que en el fondo nos permite multiplicar la información y difundirla. También comentar un poco que me parece que la conversación de hoy día se hizo muy como desde el cariño y desde el amor, y ese siempre ha sido como el objetivo de nuestro proyecto, que en el fondo está conformado por gente indígena y no indígena, y que pese a estar financiado por fondos del ministerio y estar regulado en cierto aspecto por la Universidad del Paraíso, se ha levantado siempre como desde la motivación y las intenciones de todas las que participamos, que somos casi puras ñañas, somos casi puras mujeres mapuches, pero también hay gente que no se reconoce como parte de los pueblos originarios, y que aún así nos hemos logrado juntar y hemos armado todo lo que tenemos ahora. Entonces aprovecho igual a decirle a los chiquillos y chiquillas que están viendo este conversatorio que se motiven a participar, que entiendan esta instancia más allá de una certificación, más allá de un papel, sino como una instancia de participación política dentro de la institución en la que ya estamos insertos, que se motiven a que este es un espacio de aprendizaje. Nosotras, muchos de los que entramos aquí no sabíamos casi nada, y claro, pues dentro nos formamos a nosotros mismos como monitores, aprendemos otras lenguas, por eso nuestros monitores saben o mapudungún, o aymara, o creyol, y también siempre nos hemos ido formando nosotros mismos dentro de muchos más aspectos, siempre participando con comunidades que son de la quinta región, y que nos permite visibilizar igual que existen indígenas en este territorio que es Picún, Mapu y Collasuyo. Eso. Para finalizar, quería decir que vamos a dar entregar un cuestionario al chat, y les va a llegar también a su correo electrónico, y en este cuestionario lo vamos a utilizar como plantilla para hacer la certificación y para ver cuáles son sus disponibilidades de tiempo, para quienes deseen seguir participando en el equipo. Eso, no sé si alguna de las chiquillas quiere decir algo más. Gracias por tanto. Creo que podríamos estar toda la noche, toda la semana, toda la vida en realidad dando vueltas y entendiendo que el conocimiento es cíclico, que volvemos a lo mismo y siempre vamos profundizando. En honor al tiempo, creo que está bueno por ahora, pero ojalá que todos nos vayamos con la sensación como calentita en el piuque, en el corazón, de lo cariñosa que ha sido la mía en la Cuyaca, en compartir todo este conocimiento hoy día, y que también la intención de esto es que lo problematicemos en nuestra existencia, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, de la forma en la que nos relacionamos con los otros, con el mundo y todo lo que nos rodea en general. Ahí suma. Bueno, a mí también me gustaría agradecer. Yo no pertenezco sanguíneamente, al menos en el rastro que tengo, pero sí hay un proceso como de búsqueda de la identidad, desde el respeto, y también desde el querer conocer, aprender y entender. Como a mí hay como una pregunta que siempre se me presenta, es ¿qué sociedad seríamos si no hubiese pasado la colonización? Y creo que es como, no sé si sería mejor o peor, pero claro, creo que hay como una deuda, sobre todo este proyecto nace desde la institución, pero hay una deuda desde estas instituciones y desde la academia de reconocer las temáticas con la importancia que tienen y teorizar y reflexionar frente a eso. Entonces, eso, muchas gracias a ustedes por compartir sus conocimientos. Me pongo un poco nerviosa, pero eso, muchas gracias y mucho amor. Ya, chiquillos, muchas gracias por participar. Les comento que el próximo lunes a las 6 de la tarde es nuestra última sesión, y ese día vamos a tener un historiador mapuche que se llama Philip, que ya ha trabajado con nosotros, y además vamos a hacer una jornada
vamos a poder reflexionar y conversar entre nosotros para ver quiénes siguen interesados en participar en el proyecto. Lo último es que le envíe al chat el formulario para que puedan rellenarlo y también lo voy a compartir en sus correos institucionales. Eso, muchas gracias a todos quienes estuvieron hoy día y Paucayal. Nos vemos el lunes. Jiki sin Chao, que estén cama. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chaito, muchas gracias. Hayaya. Gracias, chao. Teo Cayal Compuche. Hayaya.